Buenas tardes, espero que se encuentren bien. El día de hoy nos encontramos en este espacio virtual, sincrónico, para desarrollar la tutoría número 1 para la asignatura 02097, Estudios Sociales 1, para primer y segundo ciclos de la educación general básica. Y vamos a abordar el día de hoy la unidad 1, que se define como se denomina la importancia de los estudios sociales en la formación de las personas. Mi nombre es Carlos Chávez Barquero, profesor de la Cátedra Didáctica de los Estudios Sociales, y para mí es un gusto poder compartir este espacio. Vamos a iniciar y quiero empezar con la presentación del índice de lo que vamos a abordar en esta primera tutoría, cómo vamos a desarrollarla para que ustedes lo tengan presente. Primero, bueno, vamos a empezar con los resultados de aprendizaje. Siempre que iniciamos una unidad de estudio, es importante que nosotros hagamos una lectura con detalle y cuidado de esos resultados de aprendizaje o en otras asignaturas, objetivos, etcétera. Y es importante que los podamos leer para ver qué es lo que vamos a desarrollar específicamente en esa unidad. Y luego vamos a desarrollar y ir desarrollando los contenidos, currículum, enfoque, pilares, qué es los estudios sociales, los escenarios, la inclusión, el perfil de la persona profesional en primer y segundo ciclo que imparte la asignatura, la interdisciplinariedad, los elementos también inclusivos, y vamos a tener algunos videos. Vamos a tener 3 videos que nos van a acompañar en esta tutoría, videos cortitos de 3, 4 minutos que abordan específicamente algunos temas y que quiero compartir el día de hoy. Al final vamos a compartir las referencias de donde se tuvo la información para construir esta presentación interactiva, y la idea es que los últimos 25 minutos nos quede un espacio para que podamos revisar la actividad 1, la actividad que está vigente esta semana y la próxima, y que podamos revisar tanto las instrucciones como la rúbrica, y también sobre todo atender alguna duda, alguna inquietud que tengan con respecto a la misma. Ustedes pueden, si tienen alguna consulta, yo voy a abrir espacios de participación cada cierto tiempo. Igual vamos a tener algunas dinámicas de participación, y también si ustedes tienen alguna consulta o pueden levantar la mano, que acá se me va a mostrar que levantaron la mano, o también si no, pueden hacer algún comentario, eh, o bien encender el micrófono y hacer la consulta en el momento que estemos desarrollando algún tema y quieran que lo ampliemos, o alguna aclaración, alguna participación que quieran hacer. Entonces, estamos grabando la tutoría, también es importante mencionarlo, y vamos a iniciar con la lectura de los resultados de aprendizaje. Son 3. El primero es que distingue la importancia que tienen los estudios sociales y su vinculación con la política educativa y curricular para el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo en el contexto de escenarios educativos inclusivos. Entonces vean que en este caso hay una relación con la política educativa que más adelante vamos a ver, Educar para una nueva ciudadanía, la transformación curricular también que vamos a abordar, y el desarrollo de habilidades, 3 habilidades que son claves: el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Entonces, todo esto dentro de un contexto de escenarios educativos inclusivos. El segundo dice: justifica la naturaleza interdisciplinaria de los estudios sociales a partir de su objeto de estudio. Entonces, vamos a relacionar, en este caso, teniendo como centro la asignatura de estudios sociales, el objeto de estudio con la naturaleza interdisciplinaria, como distintas ciencias, distintas disciplinas aportan en la construcción de los estudios sociales. Y tercero, identifica los aspectos disciplinares y didácticos fundamentales relacionados con el aprendizaje de los estudios sociales para el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo desde la realidad inmediata, es decir, por ejemplo, la comunidad, el cantón, el barrio, la provincia, el país, que sería lo inmediato, y también lo global, que vamos a ver esa relación que también está presente dentro de las dimensiones de la transformación curricular. Entonces, esos serían
los resultados de aprendizaje que vamos a abordar en esta unidad 1. Y antes, quiero compartir este pequeño video, 4 minutos, que abordan aspectos fundamentales como a modo de introducción de la enseñanza y aprendizaje que hoy entendemos como mediación pedagógica de los estudios sociales y algunos aspectos fundamentales. Entonces voy a compartir y deberíamos escuchar el video y el audio, pero si no me dicen también. Voy a ampliar también la pantalla. Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática educativa de actualidad, la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales en educación primaria. Vamos a iniciar. Los estudios sociales constituyen una de las asignaturas más relevantes de la educación primaria costarricense y representan un área para la reflexión que requiere un proceso de mediación pedagógica, el cual debe inspirarse en el diálogo, el respeto de las y constituirse en un medio para fortalecer la preparación de la niñez, les permita disponer de las herramientas intelectuales, actitudinales y emocionales para una sana convivencia en la escuela, el hogar y la comunidad. La vida actual se caracteriza por la inusitada velocidad con que se producen los cambios, por lo que el objeto de estudio se vuelve dinámico y cambiante. Los estudios sociales buscan comprender la realidad del mundo en el cual se vive, tanto en los aspectos asociados con el medio físico como en los sociales y culturales. El docente debe considerar su asignatura como un espacio para reflexión, el debate y la crítica, sin necesidad de que exista mucha preocupación por recargar a sus estudiantes de contenidos. Los estudios sociales son un espacio interdisciplinario donde se plantean, discuten, analizan, se crean conocimientos y se propone resolver problemas a partir de preguntas clave que lleven a indagar en el pasado, establecer vínculos con el medio y a cuestionar el presente. La didáctica de la reflexión de los estudios sociales implica una visión crítica del currículo, espacio interdisciplinario, conocimiento útil para la sociedad, profesional práctico y reflexivo, personal docente que debata en pequeños grupos, evitar prácticas pedagógicas autoritarias y ejercicio ciudadano como responsabilidad. El currículo siempre marcha de acuerdo a la evolución del sistema económico nacional e internacional, y Costa Rica no escapa a esta situación. En un medio internacional caracterizado por la confrontación diplomática e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los sistemas educativos han resultado permeados por la idea de un modelo de sociedad de libre mercado. Los estudios sociales surgieron desde los conceptos y los objetivos instruccionales de formación ciudadana, inspirados por la pedagogía conductista y utilitaria de los estadounidenses. Durante estos años se habló de un cambio en la visión de los estudios sociales para pasar de la memorización de datos al desarrollo de valores comprometidos con el fortalecimiento de la democracia representativa. La asignatura busca evolucionar de la mediación pedagógica centrada en la enseñanza a cómo aprenden los estudiantes y por ello representa para el docente un proceso de aprendizaje continuo, lo cual le va a permitir una mayor reflexión sobre lo que está haciendo en el aula. El docente de estudios sociales del siglo XXI debe tener un rol de aprendiz, lo que implica un rol activo como orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, con planificación de estrategias centradas en la negociación de significados, entender al estudiante como sujeto activo, aprender continuamente y la subjetividad de los alumnos y docentes en la construcción del conocimiento adopta un rol decisivo. Los estudios sociales frente a los retos del siglo XXI, por ejemplo, el ejercicio profesional docente debe ir ligado a un enfoque pedagógico intercultural, donde se dé el reconocimiento, la valoración y la incorporación de los distintos grupos, respetando la Costa Rica multiétnica y pluricultural, para construir un mundo más justo y solidario. El docente debe ser reflexivo, lo que implica una educación para el cambio y la movilidad social y que sea de calidad. Ok, entonces
Vimos en el video distintos pasos que tiene la asignatura y que también vamos a algunos de ellos a desarrollarlos. Por ejemplo, que es una de las asignaturas preponderantes, principales dentro de la educación primaria y cómo lo notamos por la cantidad de lecciones que se asignan a la semana de la asignatura. Eso determina la importancia que se da en el currículum, que también lo vamos a ver más adelante, el tipo de habilidad que se requiere, cómo surge la asignatura, en qué contexto. Recordemos que en un escenario de guerra fría surge la asignatura y que eso obviamente permea, determina cómo se va a presentar esa asignatura en los centros educativos. También los retos que tenemos las personas docentes en el proceso de mediación pedagógica. Entonces, eso queríamos iniciar. Y ahora, nuestro primer contenido es la concepción que existe de currículum y nos interesa para desarrollar una educación intercultural, lo veíamos dentro del video, esa parte que tenemos que tener presente de educación intercultural como un reto, como un desafío, y además acá tenemos presente que es un eje rector del proceso de formación. No podemos concebir, eso es importante que lo tomemos en cuenta, fundamental, clave, la escuela como un espacio de cruce de culturas puede resultar útil, es clave, es un lugar, un espacio de encuentro físico. La escuela es ese espacio de socialización y es fundamental por dos cosas. Primero, por los valores que se pueden transmitir ahí, trabajar ahí, el diálogo, la interacción positiva, eh, la solidaridad, el compromiso, la empatía, ponernos en el lugar del otro, la cohesión, entre otros. Pero todos estos valores se trabajan también con otro más importante, que es el lugar, la realidad social que nos corresponde tener presente y lo vamos a trabajar con el conocimiento que se puede trabajar en la escuela. Esa capacidad de mediación pedagógica para aprender, para conocer y poder estos valores ejecutarlos de una manera que el currículum y la escuela ayuden a la educación intercultural. Acá, la autora del material, la compañera Margot Piedra, tiene esta frase, marqué algunas que me parecieron fundamentales para este tema. Conviene superar esa concepción restrictiva del currículum. Hay algunas ideas originales que se piensa que el currículo es solamente objetivos, es áreas, asignaturas, es contenidos y vienen desarrollados, pero no, va más allá de eso. Eh, no es necesariamente un listado programático de contenidos, sino que debe impregnar, debe estar presente en los pasillos de los centros educativos, en toda la cotidianidad del centro educativo. Y este currículum selecciona unas realidades, por ejemplo, culturales, en algunos casos, porque no lo realizan personas, lo realizan seres humanos y que responden a una realidad social y silencia otras. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta. En algunos casos prestigia una realidad y desacredita otra. Y esa propuesta de este enfoque educativo intercultural debería ayudar a representar las realidades culturales del contexto y sobre todo que debe favorecer en la práctica, en la realidad del día a día, que las personas estudiantes puedan dotar de significado a cada una de sus experiencias en la vida cotidiana. Eso es lo más importante que debe tener este currículum enfocado en la parte intercultural y no tanto esa parte restrictiva de solamente contenidos, solamente objetivos, porque no necesariamente todo responde a eso en, en la educación. También vamos a abordar o hablar de qué es el enfoque curricular. Ese enfoque curricular, la definición, debe ser entendido como una variable que permite, primero, estructurar,
luego visualizar y también organizar el proceso educativo. Por ejemplo, algunos autores lo definen, Jiménez en este caso, como al conjunto formado por los distintos puntos de vista de la realidad. Sabemos que en toda realidad, en todo proceso, hay distintos enfoques, distintos puntos de vista y las relaciones entre los elementos del currículo, la organización que se realice de este, por ejemplo, así como los distintos fundamentos teóricos, a eso se le va a conocer con el nombre de enfoque curricular. Y en el caso de Costa Rica, ya lo vamos a ver en las siguientes dos diapositivas, cuál es este enfoque. Es importante también hacer una advertencia en este proceso que dentro de un enfoque curricular no solamente interviene un grupo, una persona o una institución, sino que hay una gran cantidad de elementos que están presentes. Por ejemplo, la persona, la sociedad, las decisiones políticas, inclusive el contexto en el que corresponde. Acá tenemos algunos autores perdón, algunos enfoques curriculares que la compañera Margot Piedra destaca dentro del material de autoaprendizaje, por ejemplo, que están presentes en la actualidad. Está el psicologista, en donde hay lo principal desde este punto de vista, desde este enfoque, es un análisis psicopedagógico de la persona. También está el dialéctico, que enfatiza la importancia de la acción social productiva en la educación, lo que cada uno puede realizar desde la promoción del pensamiento crítico, la creatividad. También está la parte tecnológica o el enfoque tecnológico que busca alcanzar la mayor racionalidad en la mediación, es decir, dar un enfoque importante que sobresalga la parte tecnológica. En este caso es el estilo del enfoque. El academicista que se centra en la valoración del contenido y el proceso de transmisión del mismo. Este es un poco más eh, del tipo tradicional. Y está el socio reconstruccionista, que busca la transformación de la educación desde los procesos de socialización y culturalización de las personas. Entonces, acá este va más relacionado con el tema que vimos anteriormente de la parte intercultural. Entonces, vean que dependiendo del enfoque curricular que pueda estar presente en ese programa de estudio, en ese diseño de política, etcétera, así puede estar redactado. Otra aproximación del enfoque. Acá esto también es importante ya que nos vamos acercando a la nueva política que está presente en el país, Educar para una nueva ciudadanía. eh, es importante indicar que los contenidos no es únicamente responder a qué enseñar, sino que detrás de esos temas que nosotros, por ejemplo, vemos, nosotros abrimos el programa de primer y segundo ciclos de la educación general básica en la asignatura de estudios sociales y nos ubicamos, por ejemplo, en sexto grado. Eh, y empezamos y revisamos, está dividido por periodos, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, como era antes los cursos lectivos, y vemos que hay un primer tema que se presenta. Entonces, bueno, esa selección de ese tema responde obviamente a un posicionamiento, a una toma de decisiones de las personas que dijeron que ese tema había que verlo en ese momento y que era el adecuado. Y obviamente está condicionado por una serie de posturas que vimos en la diapositiva anterior también, que está las personas que toman decisiones, el contexto, las personas estudiantes, entre otros. Y eh, ese peso de esa decisión, de esa postura previa eh, que tiene también cada asignatura, cada disciplina, que lo mencionábamos antes en el video que vimos al inicio. La asignatura de estudios sociales es preponderante, es fundamental dentro de las asignaturas de primer y segundo ciclos de todo centro educativo por la cantidad de lecciones que se desarrollan a la semana.
A diferencia, por ejemplo, podemos decir algunas asignaturas que tienen 4, 5, 6, 7 más lecciones y otras que tienen 1 o 2 lecciones. Entonces eso determina obviamente cuál asignatura es preponderante. A su vez también está presente dentro de las pruebas nacionales estandarizadas. Eso también representa la importancia de la asignatura y con qué actitud habrá que acercarse a los conocimientos de esa asignatura. Aspectos todos que se definen de acuerdo con el enfoque curricular que se haya elegido previamente. En algunos casos, una palabra que es sinónimo de enfoque curricular es concepción curricular y estas suelen orientarse hacia dos grandes áreas. Una que da énfasis al objetivo y otra que da énfasis a la importancia de la persona. La primera, por ejemplo, se caracteriza por una atención prioritaria al currículo, como la que vimos anteriormente, un enfoque más que todo academicista, en donde las tareas del conocimiento, los métodos, las técnicas, los sucesos educativos, los procedimientos, eso es lo fundamental en ese aspecto. Y el rendimiento se ve reflejado obviamente por estadísticas, eficiencia, productividad. Hay un carácter altamente cuantitativo, sumativo, y está, por otra parte, el área curricular que da importancia a la persona, es decir, a las relaciones sociales de aprendizaje que se pueden establecer en el entorno educativo y una clara intencionalidad de tipo de hombre y mujer que se desea formar. Esto va a reflejar la importancia de alcanzar su desarrollo personal, obviamente desde desde un enfoque integral. Entonces, vemos claramente estos dos enfoques o estas dos concepciones en donde una se centra en la cantidad de contenidos, métodos, técnicas, en el resultado de una prueba, por ejemplo, en cualquier otro criterio de evaluación. Y tenemos el otro enfoque centrado en la persona que está atento a cómo se desea formar ese futuro ciudadano y ciudadana. Ahora sí, acá vamos a abordar el, el enfoque, los pilares, dimensiones y habilidades necesarias para llevar a cabo los procesos formativos del estudiantado en primer y segundo ciclos. Y este pilar que sustenta la transformación curricular costarricense, ya lo vamos a ver, pero responde a la política curricular del año 2016. Se denomina Educar para una nueva ciudadanía. Y esa política constituye la base, el cimiento pedagógico que permite elaborar todos los programas de estudio, la práctica pedagógica de todo el sistema educativo costarricense, desde una visión holística, ya vamos a ver esta palabra holística, y con base en derechos humanos y deberes ciudadanos que exige el contexto actual. Entonces, esa política curricular es lo que permea la transformación curricular y todo lo relacionado a los enfoques y programas de estudio de nuestras asignaturas. La visión holística o enfoque holístico, ¿qué significa? Que considera un sistema o un problema como un todo interconectado, en lugar de enfocarse, por ejemplo, en partes individuales, sino que todo está interconectado y esta perspectiva reconoce que las partes están relacionadas y obviamente tienen una influencia mutua y que es fundamental para comprender eh, el currículo, el enfoque, la asignatura, los contenidos, es fundamental todo para lograr esa comprensión, no una parte individual, porque no sería de esta manera holístico. Aquí tenemos los pilares de la política curricular Educar para una nueva ciudadanía. Son tres. El primero de ellos, la ciudadanía para el desarrollo sostenible. Hoy día sabemos que es vital hacer un uso adecuado de los recursos naturales porque los recursos son finitos, tienen un límite, hay que hacer un uso adecuado de los mismos y esa es una de sus pilares para la política curricular. Otro de los pilares es la ciudadanía planetaria con identidad nacional, que también es fundamental porque hoy día
vivimos en un país y compartimos escenario también mediante viajes, visitas de otras personas, de otras comunidades, de otras regiones y países que tienen una cultura, una religión distinta quizás a la nuestra, una creencia política, pero también obviamente una identidad nacional. Ahorita que estamos con el Mundial presente que hoy dio inicio, sabemos y ahí muy claramente se ve este nacionalismo y esta identidad nacional muy presente. Entonces, es importante que la entendamos y tengamos solidaridad, empatía, promovamos el diálogo. También otro de los pilares es la ciudadanía virtual con equidad social. Esto también es clave porque hoy día, con las tecnologías de la información y la comunicación, incluso con la inteligencia artificial, eh, sabemos que las personas que hacen un uso adecuado de las mismas pueden adquirir habilidades, pueden adquirir opciones de empleo, entre otros aspectos que son claves, y las personas que están fuera de esta ciudadanía virtual, que no conocen, que no tienen, porque no tienen acceso a la tecnología, no tienen acceso a una red de internet, o no saben qué hacer con el teléfono móvil, etcétera. Entonces, obviamente están fuera de esta equidad social y eso es algo que el centro educativo debe promover. Esos son los pilares de la política curricular. Acá está el fundamento de el acuerdo que se alcanza, el acuerdo para aprobar la política curricular en Costa Rica en el año 2000. Bueno, se aprobó a inicios del año 2016 en Consejo Superior de Educación y acá está una definición de por qué se aprueba. Concluye que ofrece el fundamento teórico y filosófico curricular, desarrolla para cada una de las dimensiones las habilidades y los indicadores, que ya ahorita vamos a ver algunas de esas habilidades e indicadores, con el fin de facilitar la puesta en práctica en los diferentes contextos educativos. Por tanto, brinda las herramientas para su implementación y adicional se incluyen los perfiles específicos por ciclo y define los indicadores que determinan el cumplimiento de cada una de las habilidades. Además, incluye un perfil de salida del estudiante al concluir su proceso formativo. Esto de los perfiles específicos por ciclo, primero está, por ejemplo, hay un perfil para la persona estudiante del primer ciclo, es decir, primer, segundo y tercero, de segundo ciclo, que se espera de él, y también el perfil de salida, eso está presente en esa política curricular. ¿Cómo se integran las cuatro dimensiones y sus habilidades correspondientes en el desarrollo educativo? Ya vamos a ver. En este caso, primero, recordar que la educación tradicional, la clásica del siglo XX y quizás presente en algún momento del siglo XXI, produce lagunas en el aprendizaje porque está basada en una unidad o en torno a un objetivo que es unidad, tiempo. Y esto lo que busca es una mínima exposición a los contenidos, es decir, que la persona docente tiene la meta de abarcar la mayor cantidad de contenidos del programa. La meta es cuántos colegas conocemos que curso lectivo a curso lectivo están muy estresados. Uy, es que perdí una clase y ya no voy a lograr ver el programa completo. Perdí 3, 4 semanas por alguna situación o que vienen ya pruebas y no tengo muchos contenidos. Eh, esta educación tradicional tiene esto muy presente, que no importa tanto la, lo que la persona estudiante aprenda, la habilidad que pueda desarrollar, sino avanzar en los contenidos y ir cubriendo el programa. Lo más importante, por ejemplo, para este primer caso, para este sistema tradicional, es abarcar contenidos de aprendizaje. Y aunque no tengan muy presente qué aprendió la persona estudiante, que realmente sabe esa persona estudiante. Y el progreso del aprendizaje, la característica principal de una educación por habilidades, a diferencia de esta que aborda contenidos. Entonces, en este caso, el progreso
es descrito por diversos estudios. En este caso, sobre todo, presenta el mapa de progreso, una descripción que toma en cuenta descripciones de cada persona estudiante, de qué experticia tiene el estudiante a lo largo del tiempo y en concebir el aprendizaje en términos de una habilidad. Y esto incluye noción de continuidad y coherencia. También vamos a ver que, por ejemplo, la educación tradicional, que está basada en torno a la unidad tiempo y que el objetivo son los contenidos, tiene un enfoque sobre todo evaluativo muy sumativo, cuantitativo, mientras que la educación por habilidades va a tener un enfoque más cualitativo, una evaluación más formativa, es su enfoque principal, su reto principal. Hay cuatro retos que tiene estas dimensiones y estas habilidades. Por ejemplo, el primer reto es cómo se logra el tránsito de una educación tradicional que tiene la idea de desarrollar las unidades tiempo por contenido a una educación por habilidades. ¿Cómo logramos hacer eso? ¿Cómo nos enfocamos en la construcción de mapas de progreso, por ejemplo, que sustenten esta experiencia a las personas docentes? Estos mapas de progreso son fundamentales porque permiten visualizar las habilidades en el desarrollo en un plazo de tiempo. Y obviamente es una tarea que requiere consenso entre las personas docentes. El segundo reto es la construcción de un sistema de evaluación, porque hay un enfoque sumativo, muy sumativo, y la educación por habilidades requiere un enfoque y una evaluación más formativa. El tercer reto es la trayectoria escolar, que está basada en el dominio demostrado o debe basarse en el dominio demostrado para esa habilidad, por ejemplo, y no sobre una calificación. Y el cuarto reto, que es la relación tiempo-aprendizaje. Está muy de la mano con la parte tradicional, en donde en el menor tiempo tengo que desarrollar la mayor cantidad de contenidos. Esa es la medida perfecta. Aunque esto no quiere decir que la persona estudiante aprendió, sino que está relacionado a una señal de eficiencia y no necesariamente de calidad. Entonces, esos son los retos, sobre todo para estas cuatro dimensiones y habilidades para el desarrollo educativo del país. Hay cuatro dimensiones que van acompañando la transformación curricular y la política Educar para una nueva ciudadanía. La primera dimensión son las maneras de pensar y están relacionadas o están presentes con pensamiento sistémico, pensamiento crítico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. Como estas habilidades son fundamentales para desarrollar en las personas estudiantes. La segunda dimensión se denomina formas de vivir en el mundo. Y acá está la ciudadanía global y local, la responsabilidad también personal y social, los estilos de vida saludables, que son muy importantes, así como la vida y la carrera. Una tercera dimensión, que son las formas de relacionarse con otros. La colaboración y la comunicación son claves en esta dimensión. Y una cuarta, las maneras de integrarse al mundo. En este caso, está muy relacionado a lo que vimos antes de educación virtual, o responde más bien a ese pilar, que es la apropiación de las tecnologías digitales y el manejo de la información, que son claves hoy día. Todas estas dimensiones son fundamentales que se puedan desarrollar desde la asignatura de los estudios sociales, desde el planeamiento didáctico, de los procesos de mediación pedagógica y desde la cotidianidad del aula. En este caso, ahora vamos a continuar con los enfoques curriculares de los estudios sociales en primer y segundo ciclos. Pero antes de continuar, quiero abrir un espacio para ver si tienen alguna consulta, algún comentario hasta ahorita.
Todo bien, podemos continuar. Entonces, ahorita vamos a tener un espacio para que podamos compartir en un muro que construí nuestro criterio sobre eh, un aspecto. Sandra, vi que levantaste la mano. No sé si tienes alguna consulta. No, no, me quedó muy claro, digamos, pero verdad, la importancia, digamos, que es todo lo que transmitimos en las aulas, ¿verdad? La historia, digamos, que puede pasar de un año a otro, digamos, también puede presentar una problemática, porque ahora los estudiantes ya no quieren, digamos, como enterarse del pasado, digamos, solo quieren como las cosas más rápidas. Entonces Exacto. puede un problema para esta nueva ciudadanía. Era solo un comentario general. Ujú. Sí, tienes razón. A veces las percepciones que tenemos de las nuevas generaciones, cómo ellos asimilan la información o qué importancia le dan al pasado, es, es siempre clave cómo lo ven ellos, escucharlos y también nuestro criterio después de ver esa apreciación, ese día a día con estas nuevas generaciones. Y le agradezco a Sandra. Vamos a continuar con los enfoques curriculares, entonces dentro de la asignatura. En este caso, dentro de los estudios sociales. Recuerden que para primer y segundo ciclos, la asignatura Estudios Sociales y Educación Cívica, así se llama el programa incluso de estudio, y es un enfoque integrado. Ambas asignaturas conforman el plan de estudio para primer y segundo ciclo y tiene como propósito potenciar en los niños y las niñas destrezas, conocimientos y habilidades estas como herramientas necesarias para permitir su inserción en la sociedad costarricense, dar los primeros pasos en una vida dentro de la sociedad global que nos corresponde. Los estudios de las últimas décadas sobre la temporalidad dan cuenta de su enorme complejidad. Hoy día están presentes distintos retos, por ejemplo, las guerras, el cambio climático, el desarrollo sostenible, entre otros. Y los cambios hoy son vertiginosos, son muy rápidos y es clave la comprensión y el rol fundamental en la construcción de esa conciencia histórica de un conjunto de competencias que permitan a las personas estudiantes convivir en sociedad y tener presente también cómo se transforma esa noción de sentido común, de la ilusión de que quizás todo es nuevo o también comentarios que a veces escuchamos de que la historia siempre es la misma o siempre se repite, como nosotros desde el aula y desde la asignatura de Estudios Sociales y Educación Cívica podemos desarrollar habilidades y dimensiones en las personas estudiantes para que estas expresiones ellos las logren entender que bueno, no tienen, no corresponden a la realidad, a la asignatura, a los distintos contenidos, porque la historia sabemos que no se repite y también no siempre todo es nuevo. Entonces, que quizás sean más a una percepción de vida, de algo que sucedió y no a la realidad del día a día. Y la enseñanza a partir de los problemas sociales relevantes, es decir, de los problemas que son fundamentales, importantes, claves, es uno de los enfoques más interesantes que han emergido, que han surgido en los últimos años en la bibliografía. Por ejemplo, situaciones reales conflictivas que por su relevancia requieren soluciones colectivas y estos temas deben ser abiertos, poderse debatir, ser tratados desde el aporte de distintas disciplinas o incluso de manera transversal con otros colegas de otras asignaturas, por ejemplo, trabajar con colegas de español, algún tema que pueda abordarse más ahora que las personas estudiantes también incluso tienen que desarrollar una producción de texto escrito y que está muy, también muy desarrollada, muy relacionada con la asignatura.
de español, obviamente por la redacción, pero también que requiere el desarrollo de habilidades propias de la asignatura de estudios sociales porque algunos temas están vinculados a ella. El lugar de los estudios sociales, ciudadanía planetaria, tiempo y espacio histórico. En este caso, eh, vamos a ver la relación que existe en estas tres habilidades que forman parte de los pilares también de la política, o es básicamente uno de los pilares de la política curricular en el país. Antes de abordar los elementos interactivos que hay acá, vamos a observar el video. Por favor, prestemos la atención al video que voy a compartir. Es un video breve de 4 minutos, me parece, para que luego de este video, de ver el video, de visualizarlo, vamos a pasar a un muro que voy a compartir para que podamos expresar nuestro criterio, en este caso de manera escrita, en dicho muro y que nos quede acá. Entonces voy a ver si estoy compartiendo. Sí, todavía estoy compartiendo sonido. Entonces voy a darle play al video para poder escucharlo. Estimadas personas, estudiantes, les saluda el profe Carlos Chávez. El día de hoy vamos a abordar una temática educativa de actualidad, que es el pensamiento histórico y su importancia. Vamos a iniciar. La historia es una ciencia social que permite a los seres humanos conocer su pasado, construir el presente y transformar el futuro. Para ello, implica una participación democrática. ¿La historia es solamente fechas? No, claro que son importantes, pero no es acumular datos, personajes y fechas, es construir la comprensión y explicación de hechos históricos con interrelaciones entre personajes, espacios y fechas, entre otros. Formar en las personas estudiantes de primaria o secundaria el pensamiento histórico es una tarea bastante compleja. No es algo innato a los seres humanos, por lo cual se deben construir propuestas que permitan su articulación porque representan un proceso de transmisión, enseñanza y aprendizaje. En las ciencias sociales, para aprender un concepto, no se debe aislar el término, estudiarlo de manera única como de memoria, sino que como lo define François Audiche, aprender un concepto es aprender un sistema de relaciones, aplicar una enseñanza que se propone la construcción de conceptos es, pues, privilegiar relaciones, aunque la definición de un concepto puede a veces parecer útil, enseguida hay que ponerla en cuestión, mostrando las relaciones que un concepto mantiene con otros. Es clave la ejecución de experiencias diversas, variadas, para el proceso de enseñanza y aprendizaje conceptual. Para Anthony Santisteban, el concepto de conciencia histórico-temporal se está haciendo referencia a una competencia histórica que requiere de la comprensión de una serie de conceptos interrelacionados, por ejemplo, temporalidad humana, cambio y continuidad, etcétera, pero también de una serie de capacidades, por ejemplo, relacionar pasado, presente y futuro, situarse y situar los hechos en el tiempo, analizar la aplicación de las ideas de progreso y decadencia, etc. Además, esta construcción de conceptos se relaciona con valores democráticos, por ejemplo, los cambios históricos y las continuidades en cuanto a los derechos y deberes de las personas, la conservación de la memoria histórica como patrimonio para la convivencia democrática en el presente, la intervención social para la construcción del futuro y el cambio social. ¿Qué demanda lo anterior? Se evidencia a partir de la cita anterior que el pensamiento histórico requiere tareas de pensamiento de orden superior, lo cual demanda a las personas docentes
preparación para articular estrategias de enseñanza y aprendizaje que fomenten en el estudiantado su construcción, lo cual se puede lograr en los diversos niveles del ciclo educativo. ¿Qué implica pensar históricamente? Algunos teóricos hablan de 4 competencias que son necesarias para lograr construir pensamiento histórico. Un primer punto es pensar en el tiempo, tener la capacidad de mentalmente desplazarse que le permita relacionar el pasado con el presente y poder cimentar el futuro. Un segundo punto, la capacidad para lograr la representación histórica, lo que demanda narración histórica y explicación causal e intencional. Un tercer punto, la imaginación histórica, que requiere la creatividad e innovación en el análisis histórico. También demanda empatía, esa capacidad para situarse en el lugar del otro. Cuarto punto, la interpretación de las fuentes históricas y cómo se llega a construir la historia. Compartimos la ¿Ok? Entonces, nos vamos a enfocar para el muro en una pregunta. Voy a abrir el muro. Dice, ¿cómo la enseñanza de los estudios sociales puede integrar la perspectiva de ciudadanía planetaria para que las nuevas generaciones interpreten su pasado y presente, no solo desde lo local, sino también en su interconexión con el resto del mundo? Es una pregunta generadora y la opción para participar, acá nosotros vemos el muro y vamos a la parte inferior derecha donde dice más publicar. Nosotros vamos a tocar ese elemento y nos va a salir la posibilidad de escribir. Entonces acá yo puedo escribir, considero que la ciudadanía planetaria es, y muestran su punto de vista. Incluso pueden subir algún documento, alguna imagen, una imagen generada por la inteligencia artificial, algún enlace que ustedes consideren importante y que se relacione con el tema. Pueden buscar alguna imagen también y otras herramientas más pueden, pueden hacer. Entonces, eh, cuando ya lo tengan listo, le dan acá arriba a publicar y se va a mostrar acá en el muro. Entonces, voy a compartir este enlace para que podamos participar respondiendo a esta pregunta por acá por el chat de la reunión. A Stephanie, sí, la tutoría queda grabada. Está siendo grabada, entonces luego se va a compartir en los entornos. Estoy compartiendo el muro para que podamos, en este caso, ingresar y podamos compartir nuestro criterio con esa pregunta. Vamos a dar un espacio de unos tal vez 10 minutos para que podamos ir compartiendo nuestros criterios, nuestras impresiones con esta pregunta generadora que está en el muro.
También si alguien no puede entrar a la aplicación, al muro, no hay ningún problema. También pueden dejarnos acá el comentario en el chat de la reunión. Ahí lo pueden colocar. Vamos a ir leyendo la primera participación. Eileen dice que los estudios sociales ayudan a que las personas estudiantes puedan entender que son parte de una comunidad y un mundo conectado. Así aprenden mucho mejor a cuidar su entorno y a pensar en el bienestar de todas las personas. Dice también otra compañera, las personas estudiantes a través de los estudios sociales pueden ampliar sus conocimientos,
además de comprender momentos de nuestra historia, pueden, pueden, puede ser haciendo una reflexión de los cambios presentados, como son ejemplos los avances tecnológicos. Estos han llegado a cambiar nuestro entorno y el mundo, también promoviendo en las aulas experiencias que les han contado. Gracias a ambas por su comentario. Deyanira dice, considero que, que la enseñanza de los estudios sociales es importante porque permite valorar nuestras raíces, conocer nuestros antepasados y comprender mejor cómo se ha construido la historia de nuestro país. Además, ayuda a las nuevas generaciones a no olvidar de dónde venimos y a fortalecer su identidad. Vamos a dar un par de minutos más para dar los 10 minutos que dijimos y retomamos. Vamos a retomar por acá. Igual, si alguien quiere seguir participando, porque vi que habían también dos personas todavía que estaban escribiendo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Vamos a retomar acá. El lugar de los estudios sociales, ciudadanía planetaria, tiempo y espacio histórico. En este caso, recordar que parece que a principios del siglo XX todavía subsisten dos enfoques en cuanto a las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales. Por un lado, las que están destinadas a proporcionar a las nuevas generaciones una idea de aquello que es permanente en la vida de una nación. Y por otro, las que apuestan por enseñar a criticar la tradición que se transmite a través de los estudios sociales. Estas son los dos enfoques que el autor llama que existen hoy día a nivel del tema de la identidad. También nuevas líneas temáticas
en torno a la enseñanza de las ciencias sociales, cómo enseñar y aprender historia, las características del pensamiento histórico, que fue lo que vimos en el video, supone que se producen desde la asignatura. Esto de primar el conocimiento disciplinar de los contenidos, o más bien las problemáticas sociales, técnicas y estrategias didácticas, según el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, los enfoques de género, la teoría de queer, la decolonización, entre otros. Entonces vean que hay un debate de qué es lo que hay que enseñar y aprender, ese proceso de mediación pedagógica de la historia. Existen ese debate y eso es lo que eh, está presente dentro del enfoque curricular de la asignatura. También la dimensión, tanto la dimensión como la habilidad del pensamiento sistémico, por poner uno de la primera dimensión, están diseñadas para que el ciudadano global o planetario, el cual construye su día a día más allá de los límites de la comunidad nacional, y en este caso, el programa de estudio de la asignatura, en este marco obviamente totalizante, parte de la premisa de que los estudios sociales es posible generar capacidades derivadas del pensamiento histórico y geográfico que permiten pensar globalmente y actuar localmente. Como por ejemplo, una decisión que nosotros tenemos en nuestro barrio, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, tiene obviamente un impacto global. Eso es lo que se tiene que trabajar en la asignatura de los estudios sociales con algunos de los contenidos que lo permiten. Y eso obviamente va a permitir trabajar el pensamiento sistémico. Escenarios educativos inclusivos, otro tema fundamental. Los escenarios, hay un autor, Peñalosa, los define como la plataforma en la que se proporcionan condiciones para que el estudiantado desarrolle sus procesos de aprendizaje, lo cual le permite construir su proyecto de vida, puesto que se comparten experiencias, su propia historia y la historia de la cultura y la ciencia con los demás. Peñalosa también lo define como un espacio de convivencia que es incluyente, afectiva y en el que haya un lugar para cada uno. Pero ante todo, este escenario debe motivar, incentivar a generar sus propios sueños. También es conveniente crear un espacio en donde se vivan la confianza, la gratitud, la alegría por vivir, es decir, un ambiente adecuado, propicio para el aprendizaje. Entonces, esto es lo que el autor Peñalosa nos habla de que los espacios, las aulas de la asignatura, los centros educativos se deben convertir en ese espacio donde exista confianza, donde exista respeto, donde exista tolerancia, para que realmente cada uno se sienta bien, se sienta como en su casa, se sienta feliz de ir ahí, y sobre todo, si hay un ambiente feliz, si hay un ambiente tranquilo, de confianza, de gratitud en el centro educativo y en el aula de la asignatura, por ejemplo, eso va a permitir que con las herramientas de mediación pedagógica adecuadas sea un espacio para aprender. Y eso es fundamental y es una de las tareas que cada uno de nosotros tiene. ¿Qué es la inclusión? Está entendida como la generación de oportunidades para que todas las personas estudiantes adquieran, desarrollen y accedan a una educación de calidad. Esto es fundamental, la educación de calidad, porque existen obviamente diferencias en los centros educativos, dependiendo de si se localizan en una zona rural, en una zona urbana, si es un centro educativo de un cantón, de una provincia, por ejemplo, del Valle Central, a una provincia fuera del Valle Central, existe esa diferencia que obviamente impacta en la calidad de educación que reciben las personas estudiantes.
y esto obviamente nos deja por fuera y no promueve la inclusión, que ese es un reto que hay que mejorar. Perfil de la persona docente. Vamos a ver cuáles son las características que debe tener cada uno de nosotros como profesional, como persona docente de primer y segundo ciclos. Son, esto no, son estas de acá. Son 5. La primera, poseer un rico acervo cultural. Esta es nuestra experiencia de trabajo con otras culturas, con otras nacionalidades, eh, experimentando, intercambiando, viendo documentales, aprendiendo siempre. Caminar al lado de los cambios y las innovaciones. Esto es siempre clave. Cuando estudiaba en la universidad y trato de hacerlo hasta el día de hoy, tenía muchos profesores que nos decían, Carlos, y bueno, no decían mi nombre, sino que en general decían, ustedes hoy salen con este título de bachillerato o con este título de licenciatura, pero su proceso de aprendizaje no se detiene aquí. No pueden dejarlo acá. Tienen que continuar todos los días, todos los años, aprendiendo un tema nuevo. Algo porque esto de hoy nos va a servir quizás para hoy y para unos 5 años más, pero van a haber cambios y siempre hay que estar dispuestos a aprender a innovar. Mantener buenas relaciones con colegas y estudiantes, eso siempre es clave, que el espacio del aula sea un espacio de respeto, de intercambio de ideas, de cortesía, de saludo, etcétera. Ser agente de cultura y fortalecer las tradiciones que nos identifican como nación. Y 5, para estar actualizado se debe investigar para facilitar conocimientos actualizados y estrategias de vanguardia. Con estas 5 características que están acá, eh, ¿con cuál ustedes se sienten más identificados e identificadas? Los escucho, las escucho, e igual aquí voy a compartir un muro que construí para que ustedes también, los que no quieren hacerlo con micrófono, puedan hacerlo también participando. eh, ¿Con cuál de esas características del profesional, de la persona profesional de primer y segundo ciclo ustedes se sienten más identificado? Acá está el muro y acá están las características. Los que quieran abrir su micrófono e indicarme, los escucho y las escucho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, adelante, Yanira. Bueno, yo considero que tengo muy buenas, o sea, me cuesta muy poco, eh, no me cuesta mucho socializar con los niños y con demás colegas. Yo siento que en mi caso se me facilitaría mucho relacionarme con los demás y llevar una buena relación. Gracias. Sí, hay algunas habilidades que de esas que vemos ahí. Igual, cuando nosotros compartimos con otros colegas en los centros educativos, nos damos cuenta que si hay que elegir, bueno, ¿quién tiene la habilidad de socializar más? ¿Quién tiene una parte de habilidad de la parte cultural? ¿Quién es el que investiga, el que tiene la innovación? Sí, casi siempre lo tenemos como muy claro. Y hay otras personas, obviamente, que casi que tienen todas las 5 habilidades, pero también hay algunos que tienen una más marcada que otra. Muy bien, gracias, Deyanira. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono y participar? Muy buenas tardes, profesor y compañeros. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Eileen, claro, adelante. En mi caso no he tenido el gusto todavía de ser docente trabajando, ¿verdad?
estoy en proceso de serlo, ¿verdad? Dios primero, pero me centraría en mantener buenas relaciones con colegas y estudiantes, primordial, mantenerles un ambiente a los estudiantes positivo, respetuoso y ser un agente de cambios e innovaciones para en lo que respecta a las pedagogías. Ese es mi enfoque. Muchas gracias. Gracias a usted, Eileen. Sí, gracias por la participación. Igual si alguien más quiere, Liz nos puso su comentario acá. Dice que considera que para estar actualizado se debe investigar y caminar al lado de los cambios e innovación. Lo digo porque, bueno, en mi caso, en el colegio todos los años eran folletos, lean y aprendan. Hasta el día de hoy me han dicho que los profes siguen así. Ok, sí, en algunos casos hay, hay colegas que cuando veíamos ahora mencionábamos lo de la parte tradicional, sistema tradicional, educación tradicional, ese enfoque tradicional, academicista. A veces sí, todavía, no todos, obviamente, es un porcentaje, pero sí hay algunos colegas que siguen como con ese enfoque y no hacen uso a veces de las tecnologías, de la información y la comunicación. Quizás a veces no es porque no quieran hacerlo, sino por el miedo, porque no lo conocen, eh, tienen miedo a ese cambio, o piensan que es muy difícil. Ok, vamos a continuar. Vamos a seguir con esto del perfil de la persona docente. Eh, Debe también tener entre las habilidades que esa persona docente de primer y segundo ciclo debe conocer el perfil del estudiantado. Esto por dos razones. Por principios de cercanía con la persona estudiante, conocer su nombre, llamarlo por su nombre, conocer sus habilidades, su perfil y por contextualización también. Esto es fundamental y en lo que vamos a ver tal vez más adelante, en otra unidad, cuando hablemos de los procesos de evaluación, cuando hablamos de la evaluación diagnóstica, hablamos que requerimos conocer las habilidades cognitivas, las características cognitivas, socioafectivas y psicomotoras de la persona estudiante. Esta identificación es clave en la parte sociocultural y estas también se reconstruyen de manera permanente. Entonces, eso es clave, es otra parte del perfil de la persona docente que tiene que tener esa habilidad. Y también las personas docentes han identificado que los chicos que llegan a primer grado y a cuarto grado, que son en este caso, primer grado, es el primer año del primer ciclo y cuarto grado el primer año del segundo ciclo, en primaria tienen un rezago, tienen un mal desempeño en, sobre todo en lectura. Y esto tiene obviamente un impacto en el proceso de mediación. Se sustenta en estudios realizados también. Recuerden que para eso también está el estado de la educación, que respalda estas afirmaciones de las personas docentes de primer y segundo ciclo. Y han indagado, han visto esas habilidades básicas que tienen los niños y niñas y que no son las requeridas, las necesarias para lograr desarrollar un proceso de lectura y escritura
de acuerdo al programa de estudio de la asignatura. Entonces es un reto también a resolver. Y estas carencias, esas debilidades, junto a pérdidas de aprendizaje previos, amenazan una realidad que es rezagos en áreas claves de aprendizaje en distintas etapas. Cuando las personas estudiantes avanzan en el sistema escolar, ingresan, por ejemplo, al segundo ciclo de primaria, de cuarto a sexto, sin una base sólida, sin una formación sólida en estas primeras etapas, primero, segundo y tercero, en el proceso de lectura y escritura, es difícil revertir la situación o es una tarea ya ahora que va a tener que hacer la persona estudiante, los encargados legales y también obviamente con el acompañamiento de la persona docente, pero que se tenía que hacer en otro momento, en otro periodo, no en cuarto grado. Ello es relevante debido a que dicho ciclo el profesorado no enseña a leer y escribir, pues los procesos de aula y el programa de estudio se centran en otro tipo de etapas, en otro tipo de aprendizajes más avanzados, obviamente, y en donde ya la lectura y escritura debe ser más fluida, debe haber utilización de textos para generar nuevos conocimientos, e incluso estamos cerca de una etapa en donde a la persona estudiante se le va a pedir la producción de un texto escrito, incluso para una prueba nacional. Entonces, esto es todo un reto que las nuevas generaciones están llegando, en algunos casos, con esta debilidad en lectura y escritura. Vamos ahora a continuar con la interdisciplinariedad de la asignatura. Recordar que para la asignatura de Estudios Sociales y Educación Cívica es una asignatura importante, fundamental del currículo, pero también hay una serie de asignaturas, de disciplinas que son eh, preponderantes, que forman parte de su estructura y que hacen un abordaje multi e interdisciplinario desde las ciencias sociales. Esto debe comprometer a las personas mediadoras de los saberes propios de la asignatura, a superar este enfoque a veces que es fragmentado entre historia, geografía y educación ciudadana. Y esto es clave superarlo porque solo así con un enfoque interdisciplinario se logra garantizar la formación de personas ciudadanas críticas, activas y transformadoras, porque no es que el sentido crítico lo vamos a obtener en la historia, en algunos contenidos de historia, y que la parte activa lo vamos a obtener en geografía, y la parte de transformación en educación ciudadana no, es interdisciplinario y estas habilidades se tienen que desarrollar en todas las disciplinas que aportan para la construcción de la asignatura de los estudios sociales y la educación cívica. También tenemos los elementos didácticos en los escenarios educativos inclusivos. Estos son espacios donde la interacción de docentes, de personas estudiantes, de familias y comunidad intervienen desde distintos roles en el desarrollo efectivo de un proceso educativo, obviamente. Tenemos en este caso algunos referentes básicos de la contextualización curricular, por ejemplo, el entorno, eh, el centro educativo, el barrio, la comunidad donde está situado ese centro educativo, también la persona estudiante que está adaptada a sujetos, a componentes curriculares, la diversidad, que recuerden que al centro educativo acuden personas de distintas religiones, de distintas culturas, de distintos grupos étnicos y entonces eso es un espacio diverso, es un espacio de aprendizaje, de diálogo, de intercambio que se debe dar en un marco de respeto. Dar respuestas adaptadas al derecho a la educación de los colectivos que acceden a la escuela y también ahí está la labor de la práctica docente, dotar de autonomía a las personas docentes como agentes curriculares. Clave en este aspecto de los escenarios educativos inclusivos, flexibilización del currículum. Esto según las características de cada institución, porque viven realidades distintas.
Eh, no es lo mismo un centro educativo en un cantón del Valle Central que en un cantón de una región indígena, que en un cantón de una región fronteriza. Responden a realidades distintas, entonces hay que flexibilizar el currículo. Buscar el consenso pedagógico para renovar las experiencias educativas. Esto es importante, que las experiencias docentes se ejecuten y se logre llegar a un acuerdo, a un consenso pedagógico de cuáles son las experiencias educativas más valiosas que logran transformar el contexto educativo, que logran aportar. Establecer relaciones con la sociedad y la cultura, esto es clave. Establecer estas relaciones con las instituciones, con la comunidad, con los distintos actores. Es fundamental crear medios de participación de toda la comunidad educativa para que la mediación opere desde la comprensión y el respeto a las diferencias de la diversidad, y también generar espacios de participación de toda la comunidad educativa. Esto es fundamental en estos elementos didácticos en los escenarios educativos inclusivos. ¿Qué es el entorno sociocultural? ¿Cómo lo vamos a entender? Recordar que la educación en sí es por sí misma una actividad social y socializadora. Y el estudio y la comprensión del entorno sociocultural es un espacio donde transcurre y donde acontece el hecho educacional, y obviamente que tiene una influencia, un impacto, incide en el desarrollo. Debe ser estudiado y reflexionado. La importancia del contexto, del territorio, como espacio de referencia para la planificación y la ejecución de las acciones didácticas. Y también es importante que cada niño, cada niña es un ser que vive en un marco determinado, que hereda condiciones, que necesita y que tiene obviamente necesidades biológicas y culturales, tiene un contexto sociocultural que le corresponde vivir y se transforma en una de las variables que intervienen en el proceso de aprendizaje y mediación. Hay tres dimensiones en este proceso. Hay una dimensión que es la inmediata, que responde al escenario educativo, al aula específicamente. Entonces acá es muy importante la labor de la persona docente y la persona estudiante, pero hay otra dimensión, el siguiente, que corresponde al contexto institucional. Y tenemos una tercera dimensión que es la sociocultural, en la cual está inserta la institución y representa la realidad social inmediata del estudiante. Esas tres dimensiones son claves para estos elementos didácticos de los escenarios educativos inclusivos. También es importante la cercanía y la contextualización curricular. La cercanía es uno de los principios elementales que lo mencionábamos antes, como una de las características que debe tener la persona docente de primer y segundo ciclo. Radica en establecer vínculos sanos y adecuados con el estudiante. Esto va a permitir, obviamente, fortalecer la interacción social y cuando hay una cercanía, un respeto, un respaldo a la labor, obviamente ese proceso de aprendizaje se puede realizar de una mejor manera. Y el otro aspecto de la contextualización curricular, porque el acto didáctico se debe adaptar a las necesidades, a las expectativas y realidades del estudiantado y obviamente de la comunidad educativa. Se reconoce que el proceso de aprendizaje no puede comprenderse desligado del entorno en donde corresponde cada centro educativo. Por eso cuando escuchamos sobre planeamientos didácticos, que se comparten planeamientos didácticos o que alguien compra un planeamiento didáctico, no lo ejecuta, está comprando algo que quizás responda a otro contexto curricular, que no se pueda aplicar en ese centro educativo porque tal vez tenga muchos elementos tecnológicos, tenga muchos videos, muchas presentaciones, muchas dinámicas con tecnología, pero que quizá en ese centro educativo, por el contexto propio, no se puedan adaptar, o que quizás en ese salón de clase hay personas estudiantes que requieren algunos apoyos educativos en los cuales ese planeamiento didáctico que no ejecutó que no realizó la persona docente, no responde a esas necesidades. Otro aspecto clave de la asignatura
el trabajo colaborativo. Hay numerosas investigaciones que tienen un respaldo, una evidencia de la importancia que tiene el trabajo colaborativo, la interacción, que nosotros interactuemos con otras personas todos los días, promueve aprendizaje activo, la persona asume un protagonismo, también se desarrollan habilidades, por ejemplo, cognitivas, como analizar, reflexionar, evaluar y juzgar. Todo esto siempre obviamente se tiene que hacer en un marco de entendimiento, de respeto y de responsabilidad, porque obviamente si no existe esto, el trabajo colaborativo no va a funcionar y no va a poder tener ese respaldo en en el proceso de aprendizaje. Trabajo colaborativo permite que el estudiante interactúe entre sí, aportando cada quien según sus capacidades y conocimientos, e implica también el desarrollo de actitudes de compromiso personal y colectivo y el desarrollo de valores. ¿Cuáles? Respeto, tolerancia, habilidades, desarrollo de habilidades como comunicación asertiva, empatía y colaboración. Tenemos también algunos elementos disciplinares. Recordar que la asignatura de los estudios sociales es una asignatura interdisciplinaria, que sus diversos objetos de estudio están vinculados a otras ciencias y por tanto requiere un enfoque interdisciplinario e integrador. Esto va a permitir al estudiantado el desarrollo de diferentes perspectivas, conocimientos y habilidades, obviamente, para comprender con mayor sentido nuestro mundo, a pensar de manera más profunda, más crítica, a lograr desarrollar las habilidades, las dimensiones y las habilidades que mencionábamos en diapositivas anteriores. Los estudios sociales como área del saber es importante. Recordemos que mencionamos ya que los estudios sociales es una asignatura fundamental, entonces su inclusión en el currículo escolar tiene por objetivo servir de vehículo para que el estudiantado desarrolle habilidades de comunicación, de pensamiento crítico, de investigación y valores que conlleven a una ciudadanía activa y que estemos comprometidos con el desarrollo del país. Para finalizar, vamos a recordar algunas ciencias preponderantes y auxiliares en la construcción de los estudios sociales para hacer ya el cierre de esta presentación. Entonces vamos a prestar un 3 minutos de atención a este video que aborda algunas de las ciencias preponderantes y auxiliares de la asignatura. Ciencias preponderantes y auxiliares en los estudios sociales. Vamos a iniciar. Las ciencias preponderantes son las principales en la construcción de los estudios sociales. Estamos hablando de la historia, la geografía y la educación cívica. La historia es una ciencia encargada de estudiar las actuaciones de los seres humanos en el pasado, sus antecedentes, con el propósito de comprender el presente y proyectar cambios en el futuro. La geografía es la ciencia que muestra el mundo desde una visión integradora. Por ello, estudia la localización y distribución tanto de los fenómenos sociales como de los naturales. Y la educación cívica estudia al ser humano como parte de la sociedad. Por eso, su objetivo fundamental es alcanzar la formación integral del individuo. Está basada en la búsqueda de valores, el fomento de la conciencia ciudadana y del espíritu de responsabilidad. ¿Cuáles son algunas de las ciencias auxiliares de los estudios sociales? Los estudios sociales, para su desarrollo y construcción, requiere el aporte de las siguientes ciencias auxiliares: arqueología, antropología, demografía, sociología, estadística, economía, derecho, geología, meteorología, entre otras. Vamos a iniciar con la arqueología. Es la disciplina que estudia las sociedades de otros tiempos a través de sus vestigios. Pueden ser restos humanos, monumentos, pinturas, pirámides, monolitos, objetos, maderas o cerámicas. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos
y las manifestaciones culturales y sociales del ser humano de manera integral. La palabra antropología proviene del griego antropos, que significa humano, y logos significa conocimiento. Meteorología. El concepto de meteorología se asocia a las condiciones de la atmósfera en un tiempo y lugar específico, con relación a la temperatura, precipitaciones o lluvias y otros factores como pueden ser las nubes. Geología. La palabra geología deriva del griego geo, que significa tierra, y logos, tratado o conocimiento. Por lo tanto, se define como la ciencia de la Tierra y tiene por objeto entender la evolución del planeta y sus habitantes desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad mediante el análisis de las rocas. Estadística. La estadística es una rama de las matemáticas que permite recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad que se tenga. Por ejemplo, obtener un resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, entre otras. Demografía. La demografía es la ciencia que estudia la población humana en continuo cambio. Considerando los ámbitos cuantitativo, estamos hablando de número, y cualitativo, dinámica, incluyendo el pasado y el presente, con el propósito de anticipar eventuales variaciones futuras. Economía. La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles, que en algunos casos suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Derecho. El derecho es un sistema u orden normativo institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. Estos son los datos. Ok. Entonces, repasamos algunas de esas ciencias preponderantes que ya hemos mencionado: historia, geografía y educación cívica, y varias de las auxiliares. Compartimos acá las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información, y quedo atento a alguna consulta sobre la presentación, sobre algún contenido, algún comentario. No, entonces vean, voy a continuar con la actividad. Voy a compartir pantalla de la actividad para que ustedes me indiquen cuándo la visualizamos y ver si tienen alguna consulta, atenderla. Ahí he ido viendo el foro. Ahí ya estamos visualizando la actividad 1. Me confirman que se logra visualizar, porfa, y que se ve bien, un buen tamaño. No, se logra leer. Sí, profe, sí se ve bien. Muchas gracias. Chicos, antes de leerla, si ustedes tienen alguna consulta que me quieran realizar, si no, entonces empezamos con la revisión para que tomemos aspectos claves en cuenta también de la organización. Acá estamos, Lisbeth, ya vamos a iniciar con el trabajo para esta semana.
Entonces, vean que son 2 semanas. Tenemos la actividad que es un foro reflexivo. Ese foro vale 2%, 33 puntos y tenemos hasta el domingo 21 de junio. Aunque sí es importante, como hay una rúbrica o indicador dentro de la rúbrica que dice que no dejemos la participación para el último día, los últimos momentos, porque obviamente eh, va a tener una disminución en la calificación, sobre todo en ese indicador. Es una participación en 2 semanas, entonces la primera semana nos invita a que respondamos 4 preguntas y en la segunda semana, es decir, a partir del próximo lunes 15 de junio, nos invita a que compartamos, socialicemos la información con otros compañeros de nuestro criterio con respecto a lo que ellos y ellas anotaron. Entonces, acá tenemos la unidad 1, que era la que estábamos abordando, y dice, con esta actividad arrancamos nuestro camino de aprendizaje. Este tiene como objetivo el análisis del papel de los estudios sociales en el contexto actual, desde sus propósitos y retos, así como su aplicación al proceso de enseñanza y aprendizaje en un contexto crítico, reflexivo y creativo. Por lo que les detallo a continuación cada una de las instrucciones para realizar la actividad. Explorar la unidad 1 del material de autoaprendizaje en la plataforma y dedica tiempo a las lecturas sugeridas. Descubre los recursos que te ayudarán a participar de manera ética y efectiva en foros de discusión. Recuerda que tus aportes deben ser fruto de tu reflexión personal, apoyados en las lecturas y en tu experiencia educativa. Utiliza el sistema de referenciación definido por la cátedra, APA cuarta edición en español. Ingresa a la pestaña Añadir un nuevo tema de discusión y comparta tus ideas con el grupo con respecto a las siguientes interrogantes. Entonces, tenemos 4 interrogantes que tenemos que responder, 3 interrogantes que tenemos que responder en esta primera semana. 1. Después de leer y pensar en tu propia experiencia, ¿cómo un docente de estudios sociales puede impulsar la nueva política curricular costarricense? Entonces, esta es la primera pregunta a responder en la primera semana. Otra más. Imagina cómo debería ser el perfil ideal de un docente y un estudiante en esta transformación curricular. Escribe 3 características para cada uno que respondan al lema Educar para una nueva ciudadanía. Piensa en los retos que enfrentaban los estudios sociales en el aula. Explica 3 problemáticas que dificultan la construcción de espacios inclusivos, cercanos, colaborativos y contextualizados. Y para la semana 2, o sea, para el próximo lunes, lea los aportes o las aportaciones de tus compañeros y selecciona 1 o 2 que te hayan inspirado. A partir de ellas, reflexiona sobre 3 cambios significativos que aplicarías como futuro docente de educación primaria para superar el enfoque descriptivo y memorístico en los estudios sociales. Extensión 180 a 220 palabras. Recuerda citar correctamente las ideas de tus compañeros y las fuentes bibliográficas utilizadas. Recuerda que incluir al menos 3 referencias bibliográficas en formato APA cuarta edición en español. Participe de manera constante, no solo al final del plazo. Consulte la rúbrica analítica antes de subir tus aportes. Mantén tus intervenciones dentro del tema del foro y evita copiar trabajos. Entonces, acá está la rúbrica. El excelente para el primer criterio. Comprensión de lectura. Integra lecturas con análisis crítico y ejemplos claros. Responde con elementos fundamentados a la respuesta de la consulta 1. Responde con elementos fundamentados a la respuesta de la consulta 2. Responde con elementos fundamentados a la respuesta de la consulta 3. Y responde con elementos fundamentados a la consulta de la respuesta 4. Entonces, recuerden que esta consulta o esta respuesta 4 es el aporte al compañero, a la compañera, que al menos tiene que ser 1. Vean que aquí decía que al menos 1. Selecciona 1 o 2. Entonces, al menos tiene que haber una selección. 2. Muy bien. Y tienen que responder en esa selección al compañero que selecciona a la compañera. Tienen que responder con esto. Esa sería la cuarta consulta. Argumentación y reflexión, ideas claras, coherentes, originales, fundamentadas con citas pertinentes, uso de referencias formato APA, pertinencia y originalidad, participación en el foro. Acá era lo que les mencionaba. Que esa participación se hizo en las semanas indicadas. Por ejemplo, si una persona participa, por ejemplo,
solo en la semana 2 y obviamente va a tener un impacto en, eh, en su calificación porque nos dice que hay una indicación de respuesta para la semana 1 y otra indicación de respuesta para la semana 2. Claridad y redacción y profundidad de análisis. Esos son los puntos para esta actividad. Eh, para Jerling, el paddle que teníamos ahí, perdón, el Padlet que teníamos ahí, fueron dos muros que compartí, que construí con un par de preguntas generadoras y que utilizamos en el desarrollo de la tutoría hace como unos 40 minutos atrás. Utilizamos uno y luego el otro. Vamos a ver, tengo la mano arriba de Jerling Rojas. Adelante, Jerling. Buenas noches, profesor. Esa respuesta que dice que son de 180 palabras, algo así, ¿son para cada una o es para todo en total? Esa 180 palabras de 180 a 220 es para la cuarta respuesta a esta pregunta. Es específicamente para esta. Reflexiona sobre 3 cambios significativos que aplicarías como futuro docente de educación primaria para superar el enfoque descriptivo y memorístico en los estudios sociales. Esto tiene que reflexionarlo en torno a una respuesta de un compañero o compañera. Usted tiene que seleccionar un compañero o 2 compañeros, no hay problema, mínimo 1, máximo 2, y reflexionar en torno a eso. Y que la extensión sea de 120 a 220 palabras. Profe, ¿y las respuestas de cuánto serían? Las otras respuestas en la rúbrica viene lo que se califica. Entonces, por ejemplo, revisemos la 1. Dice, responde con elementos fundamentados a la respuesta a la consulta. Entonces, hay una pregunta y se responde a la primera consulta desarrollando de manera clara al tema de estudio todo lo solicitado. Entonces, si las ideas que usted expuso son claras, responde de manera clara a esa primera pregunta generadora, obviamente va a tener el excelente. ¿Qué quiere decir clara? Por ejemplo, que seguramente en 2 párrafos, mínimo 2 párrafos, usted va a lograr tener una respuesta clara. En menos de 2 párrafos a veces cuesta tener una respuesta clara porque más que son preguntas bastante abiertas. Entonces, veámosla. Vamos a la pregunta 1 para que vean. ¿Cómo un docente de estudios sociales puede impulsar la nueva política curricular costarricense? Esto es difícil de responder para cumplir con la rúbrica en 4 renglones o en 5 renglones. A veces se ocupan un par de párrafos para lograr redactar una idea clara que cumpla con lo solicitado. Ok, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Jarlene. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte, no, profe, todo está muy claro. Muchas gracias, Leila. Ok, entonces voy acá a dejar, voy a hacer el cierre primero para posteriormente despedirme de ustedes. Ok, de esta manera entonces estamos llegando al cierre de la tutoría 1 para la asignatura 02097, Estudios Sociales 2, Estudios Sociales 1, perdón. Mi nombre es Carlos Chávez Barquero y agradezco el acompañamiento en esta tutoría. Muchas gracias, profesor.